El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hermanas, estamos celebrando hoy este domingo cuarto del tiempo ordinario, tiempo común durante el año. Y la liturgia de la palabra nos sigue presentando a Jesús en la sinagoga de Nazaret. Todos sabemos que Jesús nació en Belén, producto de las circunstancias de aquel empadronamiento que se estaba realizando. Pero Jesús luego pues va a ser la mayor parte de su vida, de su infancia, en la ciudad de Nazaret, donde va a crecer junto a sus padres, junto a María y a José. Y allí pues era conocido por todo el mundo como el hijo del carpintero, porque era la profesión que ejercía José, su padre putativo. Por tanto, la gente conocía a Jesús como el hombre. Y Jesús para nosotros, según lo que se nos ha revelado y se ha dado a conocer, pues no solamente es hombre, sino que Jesús es Dios y hombre verdadero. Los seres humanos necesitamos pues ver para creer. Pero para acceder a Dios, pues primero necesitamos creer para luego después poder ver. Y la gente de Nazaret pues querían ver para creer en aquello que Jesús les decía. E incluso querían que Jesús realizara aquellos milagros, aquellos prodigios, aquellas cosas que habían escuchado que Jesús había hecho en otras ciudades como Cafarnaúm. Y entonces Jesús pues les va a poner, citando la Sagrada Escritura, el ejemplo de lo que sucedió con los profetas Elías y Eliseo. Sucedió con Elías que en sus tiempos, pues luego de una gran sequía y un hambre muy grande en su país, pues Isaías va a revelar de parte del Señor a través de una viuda su profecía. Y esta mujer, pues que estaba a punto de morir, ya se le estaba acabando la harina, se le estaba acabando el aceite, pues confía en el profeta Elías, confía en que viene de parte de Dios, y Elías le dice: la harina no se va a acabar, el aceite no se va a agotar, haz un pan para mí, ¿verdad? Entonces ocurrió efectivamente lo que Elías le decía a aquella mujer, y aquella mujer era una viuda de Sarepta,
a pesar de que habían muchas viudas en aquella región. Sin embargo, con aquella viuda extranjera va a ocurrir aquel milagro. Y lo mismo sucede con el profeta Eliseo. Eliseo pues cura a este oficial sirio de la lepra, acude en medio de su enfermedad en busca del Dios de Israel y acude por mediación del profeta Eliseo. Obedece la palabra de Eliseo y recibe la sanación. Sin embargo, muchos en Israel, había muchos leprosos, ninguno acudió donde el profeta Eliseo para buscar la sanación de Dios. Esto nos quiere decir pues que cuando aquellos que son de un mismo pueblo, de una misma familia, pues no aceptan el mensaje que viene de Dios de parte de uno de sus miembros, entonces el Señor actuará en otro lugar. Podemos recordar aquel pasaje del Evangelio cuando Jesús va entrando en Jerusalén y le dicen a la gente que se calle, y Jesús dice: si la gente se calla, hasta las piedras van a gritar, porque Dios no va a dejar de ser Dios, ni va a dejar de realizar su obra, porque algunos no crean en Él o porque otros lo rechacen. Y entonces, pues, ¿cómo reaccionó la gente de Nazaret? Según nos dice este Evangelio de Lucas, pues quisieron llevar a Jesús a un barranco y despeñar a Jesús por un barranco, simplemente porque no aceptaban que Jesús viniera de parte de Dios, porque lo conocían como hombre. Y esto nos puede suceder a nosotros, porque cuando Dios no hace lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, pues yo quiero despeñar a Dios de mi vida. Quiero sacar a Jesús de mi vida porque no me conviene, porque no es el Dios que yo quiero, porque lo que me hacía falta o lo que yo quería que me concediera no me lo concedió. Y a veces son situaciones y problemas difíciles donde nosotros clamamos y esperamos una respuesta de Dios, pero es la respuesta que yo quiero. Y no está mal pedirlo, desearlo, pero no siempre Dios hará las cosas a nuestro modo, de nuestra manera. Si Dios tendrá siempre su forma de actuar. Solemos decir, Dios podrá escribir siempre recto en renglones torcidos. Y Jesús, pues, ante aquella gente que quieren o desean que Jesús haga un milagro extraordinario, que Jesús pueda, no sé, tal vez tapar el sol, o que el sol se detenga sobre su pueblo, o pueda hacer cosas que puedan llamar demasiado la atención, ¿no? Para ellos poder creer, para ellos poder aceptar a Jesús. Jesús, sin embargo, no responde ante esa tentación, ¿no? Sino que Jesús sigue actuando desde la humildad. Y como les decía, solo el que cree puede ver a Dios. Y solo el que cree puede descubrir y darse cuenta de los milagros que Dios va realizando. Por eso escuchamos que Jesús hace tantos milagros en los evangelios y que mucha gente, pues sin embargo, siguieron sin creer en Él, porque permanecían ciegos. Su propio egoísmo o su propia manera de pensar, pues los hacía estar ciegos y sordos ante las obras y las palabras de Jesús. Y entonces, pues, Jesús se nos ha revelado a nosotros como un Dios humilde. Y hay un fragmento de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios que siempre me ha gustado mucho, que nos dice: Jesús nunca hizo alarde de su categoría de Dios. Esto quiere decir que Jesús nunca hizo esas cosas tal vez extraordinarias que mucha gente quisiera haber visto de parte de Jesús, pues porque Jesús simple y llanamente no quería llamar la atención, no quería pasar como alguien al que la gente vitoreara o glorificara por aquellas cosas sobrenaturales que fuera capaz de hacer, porque Jesús humildemente lo que hizo fue hacer el bien.
devolverle la salud a un enfermo, hacer que un ciego recobrara su vista, o hacer que un paralítico pudiera andar, o hacer que el corazón de la gente se volcara hacia la caridad y fuera capaz de compartir y multiplicar los panes y los peces. Estas son las grandes obras que Jesús hacía. Y esas son las grandes obras que solamente se podían ver con los ojos de la fe y solamente se podían escuchar con los oídos de la fe. Por eso Jesús nos sigue haciendo la invitación a nosotros de vivir nuestra fe desde la humildad y desde la sencillez. Y tenemos el ejemplo de los santos. Esos son los ejemplos que nosotros estamos llamados a seguir. Tenemos santos como San Francisco de Asís, que vivió desde la pobreza, desde la humildad. Tenemos santos como la Madre Teresa de Calcuta, que se iba socorriendo los enfermos terminales. Tenemos a San Martín de Porres, que solo en la humildad de una escoba y en la humildad de poder tratar a todos por igual puede alcanzar la santidad sin hacer las cosas que a veces nosotros queremos que Dios haga para nosotros poder creer. Y de eso se trata la vida de la fe. Imitemos nosotros el ejemplo de todos los santos para que, al igual que Jesús, podamos dar el testimonio que Dios quiere que nosotros demos y para que el mundo también pueda creer. Amén.